Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Federico Carreira y les doy la bienvenida a nuestro servicio aquí en Emmanuel Bible Church. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, como las venimos haciendo todos los domingos. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie y solo para repasar, vamos a leer Marcos 4 del 1 al 20. Yo voy a leer el primer capítulo, ustedes el segundo y así sucesivamente hasta llegar al último capítulo, que lo vamos a leer todos juntos. Y dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no reciban, y oyendo oigan y no entendieran, para que no se convirtieran y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Hermanos, continuamos con la palabra del Señor y la exposición de la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, así como ha leído el hermano Federico. En el capítulo 4, el Señor se sienta cerca de la orilla, en el mar de Galilea, y narra la parábola del sembrador. Los discípulos preguntan el significado de la parábola. El Señor explica la parábola del sembrador, indicando que el que predica la buena noticia es el sembrador, que los oyentes son como los terrenos donde cae la semilla: terreno junto al camino, terreno pedregoso, terreno espinoso y tierra buena. Hermanos, el Señor Jesucristo presenta la buena noticia, la buena nueva, narrando la parábola del sembrador, y el que la escucha no siempre está dispuesto a seguirla, aunque entiende lo que quiere decir. Padre bueno, te pedimos que bendigas tu palabra el día de hoy y que podamos salir, como siempre, motivados en nuestro corazón de obedecerte. Y si hay algunos que todavía no se han decidido a seguirte, que sea el día de hoy, que tu Espíritu Santo los lleve a la convicción de poder decidir ser cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor acaba de hablar de su familia. Esto hablamos la anterior semana. La familia del Señor Jesucristo, su madre y sus hermanos, van a buscarle
y mandan a llamarle y la gente le dice que su familia le busca. Y el Señor Jesucristo responde que su familia son los que hacen la voluntad de Dios. No estaba desconociendo su familia, lo que estaba diciendo es que Él ha venido a formar una familia espiritual. Ahora el Señor empieza a hablar de cómo se extiende o cómo se forma esta familia espiritual de la que habló en el pasaje anterior. Él lo llama el reino de Dios, lo llama el reino de los cielos. Entonces cuando enseña, usa figuras literarias y ahora empieza a usar una figura literaria que se llama parábola. ¿Pero qué es una parábola? Una parábola generalmente es una analogía entre algún aspecto común de la vida diaria y una verdad espiritual que el Señor Jesucristo quiere enseñar. También hay parábolas en el Antiguo Testamento. Pero el Señor está usando figuras literarias, está usando una parábola, una historia de la vida diaria para explicar una verdad espiritual. Aparentemente las parábolas en aquel tiempo oscurecieron más el entendimiento del mensaje del reino de Dios, sin embargo les invitaba a pensar para encontrar la verdad. Lo que sucedía es que estas personas que estaban escuchando esta parábola ya habían rechazado al Señor Jesucristo, el Mesías prometido, y ya no tenía sentido tratar de convencerlos. Esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo en Mateo 13, 10 al 17 y también en Marcos, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya había anunciado la palabra, ya les había hecho milagros, ya había echado fuera demonios, habían visto cantidad de evidencia de que el Señor Jesús es el Mesías. Por eso Él habla en parábolas y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, los que de alguna manera quieren oír, pues oirán. Cuando ya has rechazado al Mesías, cuando ya has rechazado al Señor, ya no tiene sentido que sigas escuchando la palabra del Señor. No te va a hacer ya nada, porque rechazaste al autor de la salvación. Además, Jesucristo tenía el conocimiento de la fe de las personas. Estas personas tenían la capacidad de entender lo que el Señor Jesucristo decía, pero no creían en Él. Ellos ya habían rechazado al Señor Jesucristo. Y todas las personas, hermanos, tienen su oportunidad de creer en el Señor Jesucristo en la vida. No la desperdicie. No desperdicie esa oportunidad. Por eso hoy hablaremos de la parábola del sembrador. Nuestro maestro usaba como maestro las figuras literarias. Él usaba las figuras del lenguaje con una destreza que solamente Dios lo puede hacer, un Dios hombre como es Él, el Dios hombre. Entonces, el versículo 1 del capítulo 4 de Marcos dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Ahora el Señor empieza a enseñar a quienes componen esta familia espiritual, los que están escuchando que son de la familia espiritual y que habló anteriormente, cuando especialmente el evangelista Marcos dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Esto significa que había muchas personas por el hecho de que hizo milagros y echaba fuera demonios. Pero por eso él quiso evitar que la gente le empuje, tanto que entrando en una barca se sentó, dice, en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, pues mucha gente quería tocarle, pues al tocarle se sanaban. Esto ya había pasado antes, cuando el Señor llama a Pedro y a Andrés, en el sermón titulado El Evangelio y Servicio. El Señor Jesucristo llama al servicio a los hermanos Simón y Andrés, que eran pescadores para encontrar gente para su reino, y ellos dejan su oficio y van con él, y también llama a los hermanos Jacobo y Juan, quienes dejando a su padre y sus jornaleros van con él, y el Señor se presta su barca y se aleja otra vez de la orilla desde donde él va a enseñar la palabra de Dios. Ocurre lo mismo en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12, en el sermón enseñando, el Señor se aparta al mar porque había una multitud que le seguía de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, de los alrededores de Tiro y de Sidón, e instruye a sus discípulos tener también una barca lista para que la gente no le oprimiese. Y se manifestaban los espíritus inmundos porque querían entorpecer su ministerio antes que fuese a la cruz. O sea, este hecho de alejarse de la orilla hacia el mar para evitar que la gente le toque y pueda seguir enseñando el Señor, no era nuevo, es una estrategia que el Señor utilizaba para enseñar. Entonces el Señor elige enseñar por parábolas, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina, esto quiere decir su enseñanza. Y como hemos dicho, una parábola generalmente es una analogía de un aspecto común de la vida diaria
que trata de explicar una verdad espiritual y que el Señor con tanta destreza utilizaba. El versículo 3 dice, oíd de aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Es muy posible que el Señor estaba ya sentado a la orilla del mar de Galilea, y allá en la lontananza vio a un sembrador, y entonces dijo, oíd de aquí, el sembrador salió a sembrar. Este estuviera sembrando, y entonces le viene a la mente probablemente esta parábola, que quien tal vez podría llamarse en lugar de la parábola del sembrador, la parábola de los terrenos, porque no está hablando exactamente del sembrador, está hablando de lo que hace el sembrador, pero más está hablando acerca de en qué tipo de terrenos cae la semilla que siembra el sembrador. Por eso tal vez el mejor nombre para esta parábola es la parábola de los terrenos. Porque él dice, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y el Señor dice que esta semilla cae junto al camino. Estos caminos tenían sal para evitar que se llene de plantas. Luego, no todo terreno es adecuado para la siembra, aunque el sembrador lo sabe. Y otra parte dice, cae sobre pedregales, o sea que este terreno tenía tierra, pero también tenía piedras. Pero ocurre que allá es donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, porque no estaba profunda la semilla, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y aunque el sembrador tiene la esperanza que en sus semillas, pero estas se quemaron debido al fuerte sol, así son este tipo de terreno. La tierra está preparada para la siembra, pero tiene muchas piedras. Luego el sembrador sigue sembrando, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El terreno está preparado, pero tiene espinos. Aunque la tierra haya sido removida, pero al tiempo que salen las semillas, también saldrán las semillas de los espinos y no dará fruto. Creció y fue ahogada por los espinos. ¿Sabe, hermanos? Así mismo pasa aquí en Virginia, especialmente con las familias que pelean con el pasto de sus casas allá. Cuando queremos conservar un lindo pasto, no solo las semillas de pasto van germinando, incluso en la bolsa que usted compra pasto dice 98%, 96%, el porcentaje que resta son weeds, son hierbas. O sea que cuando usted siembra, también siembra las hierbas. Así que usted verá en este tiempo, todavía está haciendo calor y está saliendo ya el pasto. Está muy bonito, verde está en este momento. Pero a medida que aumenta la temperatura, usted va a ver cómo crecen las hierbas. Y cuando ya el verano está bien caliente, aparecen otras que estaban dormidas, que aparecen en el clima caliente solamente. Así fueron estos que estaban sembrados entre los espinos. Finalmente el Señor habla de una semilla que cae a un buen terreno. Pero otra parte dice, cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Este es el buen terreno, no es junto al camino, tampoco está entre pedregales, ni entre espinos. Este terreno está limpio, listo para producir. Esta es una descripción de una tarea, o de la tarea de sembrar estacionalmente que había en Israel, y la gente lo sabía, les era familiar lo que el maestro estaba diciendo en cuanto a lo que es la tarea de sembrar. Pero lo que no sabían los mismos discípulos es lo que el Señor quería decir con esta parábola. Conocían bien esta historia del contexto, ver un sembrador que siembra en estas condiciones de terreno. Por eso que ellos dijeron, entonces dice el verso 9, les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, como ya dijimos. Y cuando estaban solos, dice el versículo 10, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. En la narración de Marcos se puede ver que sus discípulos no entendieron la parábola. Y cuando estuvo solo, le preguntaron qué significaba la parábola. Está claro que ellos no entendían la realidad, más bien, que el Señor estaba narrando del sembrador, cómo siembra, de los diferentes tipos de terreno, conocían, pues eso les era familiar, pero lo que no entendían es lo que el maestro quiso decir, el significado que quiso decir con esta historia. Y el Señor replica a sus discípulos y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas, todas las cosas. ¿Acaso el Señor no quería que entiendan?
Lo que pasa es que ellos ya habían rechazado al Señor Jesucristo. Por eso les está hablando en parábolas, les está diciendo a ellos, a ustedes les es revelado el reino de Dios porque ellos eran de adentro, ya eran creyentes. Y dice, los de afuera, los que no son creyentes, les voy a hablar con parábolas porque ya me han rechazado, no tienen sentido que les siga insistiendo con la palabra de Dios. Hermanos, todos tenemos una oportunidad en la cual tenemos que volcarnos a Dios. No hay que desperdiciar esa oportunidad. Y esto había pasado con el Señor. Ellos lo habían rechazado, sabía el Señor que lo habían rechazado y ahora ya les hablaba por parábolas nomás. ¿Por qué? Y le estaba diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, no es que el Señor no quería que se conviertan, ellos ya le habían rechazado al Señor. Y como hablamos en Marcos, en el capítulo 3, del 20 al 30, en el sermón que habla del pecado imperdonable, mucha gente fue a su casa donde Jesús estaba. Su familia vino por él porque pensaban que no estaba en sus cabales. Y los escribas afirmaban que echaba fuera demonios por Satanás. Y el Señor trata de explicarles que Satanás no puede echar al mismo Satanás. Así que como un reino dividido no permanece, así que el que echa demonios por el poder de Dios, porque Él quiere conquistar la casa del hombre fuerte, primero tiene que atarlo para tomar el botín. Así era el Señor Jesús con Satanás en la cruz, y también advierte que todos los pecados serán perdonados, pero no el que insistentemente decide atribuir la obra de Dios, el Espíritu Santo, a Satanás, pues esto tendían a ser aquellos escribas. Ya le habían rechazado. Por eso dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya Dios les había dado su oportunidad, les había hecho muchos milagros, había hecho muchas sanidades, les había dado evidencia de que Él es el Mesías prometido, de que Él vino a salvarles del pecado de la caída. Pero ellos no quisieron creer. Por eso Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. No es que el Señor no quería que entiendan. Por eso el Señor dice en el versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Está hablando de la incredulidad de ellos, que a pesar de ver las evidencias por los milagros, sanidades, enseñanzas del Señor, ellos no creen, ya le habían rechazado. Así que de nada les valía seguir oyendo. Hablarles por parábolas, anunciarles el Evangelio por medio de ellas, era suficiente prueba de su decisión de rechazarlo, de haber rechazado las buenas nuevas, la salvación del efecto de la caída de Génesis capítulo 3. Por tanto, no se convertían, por tanto tampoco sus pecados eran perdonados. Y el Señor les pregunta a sus discípulos y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? No sabían el significado de esta parábola y tampoco de las parábolas. Esto es una motivación para nosotros aprender a interpretar las figuras literarias y del lenguaje que encontramos en la Biblia y que el Señor espera que nosotros aprendamos, hermanos. O sea, no es suficiente venir al servicio, hermanos. El creyente básicamente es un estudioso de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es lo que Dios quiere para nosotros. Es vital, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros. Y está escrito en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprender cómo se entienden las Escrituras. Hemos dicho que una parábola generalmente es una analogía entre algún aspecto común de la vida diaria, como la de un sembrador, y una verdad espiritual, como la predicación del Evangelio, y que el Señor Jesucristo quería enseñar, aunque también hay parábolas en el Antiguo Testamento. O sea, son historias que el Señor toma de la realidad para enseñar una verdad espiritual. El Señor empieza a interpretar la parábola, pues la diferencia entre sus discípulos, que Él llama los de adentro, y los de afuera, los que ya le habían rechazado, o habían rechazado el Evangelio, la buena noticia, por eso estaban afuera, era justamente eso, que no eran salvos. Y tampoco querían salvarse, pero tampoco querían irse, querían seguir viendo los milagros que hacía, querían seguir viendo las sanidades que hacía, querían seguir viendo la multiplicación de panes, querían seguir viendo. Solo su curiosidad, su entretenimiento les mantenía cerca del Señor, porque ellos ya habían rechazado al Señor, y por eso el Señor les hablaba en parábolas y dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Sabía que ellos ya no van a escuchar. Por eso Él decía, ellos son de afuera, nosotros somos de adentro. A los de adentro vamos a explicarles la verdad clara. A los de afuera ya no tiene sentido, porque Él conocía sus corazones, sabían que ya le había rechazado. ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Está tomando su oportunidad de darle su vida al Señor? Porque si usted no le da su vida al Señor, no le entrega su vida al Señor Jesucristo,
No importa que usted domine la Biblia y sepa la Biblia, tenga amigos entre los cristianos, se mueva entre el círculo de los cristianos, de nada sirve. De nada sirve. Justamente eran salvos y ellos, los otros, no querían salvarse, pues habían rechazado el mensaje de salvación a pesar de las evidencias presentadas. Los salvos, dice el Señor Jesús, necesitan seguir sabiendo de su Señor. A los que son de su familia, a los que han aceptado como el Mesías prometido, a los que no le han rechazado, les seguirá enseñando su palabra, sus verdades, que cada día le hacen vivir mejor y que un día les va a llevar a la glorificación para estar con Él para siempre. ¿Cuándo dicen amén? El Señor se sienta cerca de la orilla en el mar de Galilea y empieza a enseñar a la multitud usando parábolas. Les narra la parábola del sembrador y los discípulos preguntan el significado de la parábola. El trino Dios siembra mediante el Señor Jesucristo. Vino a sembrar la buena noticia de la salvación, de la caída de Génesis capítulo 3, lo que presenta con una parábola, la parábola del sembrador, la que debe interpretarse apropiadamente. El Señor Jesucristo presenta la buena noticia narrando la parábola del sembrador. El versículo 14, hermanos, habla que el sembrador es el que siembra la parábola. Aquí el Señor empieza a interpretar la parábola. Y así es la palabra de Dios. Uno va a leer la palabra de Dios, pero va a aprender a interpretar la palabra de Dios. Y va a aprender a interpretar la palabra de Dios como el Señor Jesús interpretaba, no como cada uno quiere interpretar. Y el Señor nos enseña en su palabra cómo lo vamos a hacer. Y el Señor empieza a interpretar su propia parábola. Dice, el Señor Jesucristo es el sembrador. Así lo presenta Marcos en el sermón titulado que hablamos, que titulaba Buen Inicio, Buen Final, en Marcos capítulo 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Al encarcelamiento de Juan, el Señor inicia su ministerio predicando la buena noticia. La buena noticia del reino de Dios es el tiempo de la venida del Señor, y del reino de Dios es necesario arrepentirse y creer en la buena noticia. Amén. Y la buena noticia es el Señor Jesucristo, que ha venido a vivir, a morir, ser sepultado, morir en nuestro lugar para librarnos del pecado, de la caída de Génesis capítulo 3. Porque después de que hemos nacido y hubo ya la caída, todos nacemos con tendencia a hacer el mal. Nos gusta el pecado. Desde que nacemos, por más lindo que sea un bebé, nace en pecado. Y cuando crezca, usted ya va a notar cómo el pecado se ve en su vida. Y luego a lo largo de su vida, su propia vida le testifica nuestra tendencia al mal. Y nadie nos puede librar de nuestra tendencia al mal sino el Señor Jesucristo. Hay muchos que dicen, oye, me voy a comportar bien, voy a ser un buen ciudadano. Es cierto, tal vez pudieses hacer eso. Pero de tu tendencia al mal nadie te puede librar sino el Señor Jesucristo, y Él es la buena noticia. Y por eso el Señor está enseñando con esta parábola. Está tratándoles de hacer entender que Él es la buena noticia que te puede librar de la tendencia del pecado. Eso no quiere decir que nunca más vas a pecar, pero que te va a declarar justo cuando tú creas que Jesús es el Mesías que ha venido por ti, justamente para librarte de la influencia del pecado, porque ese pecado que practicas te trae consecuencias y te hace sufrir, porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. No solamente muerte eterna que lleva al infierno, que es lo más fatal, sino es muerte de todas las cosas vivas que tú puedes tener en tu vida el día de hoy. Cristo es el sembrador. Y aquí en Mateo 13:37 dice, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dios es el sembrador. El Espíritu Santo es el que convence de justicia y pecado. Todos los cristianos son sembradores también, porque participamos de la siembra. O sea, aquí el Señor es el sembrador, pero a nosotros nos llama también a sembrar. ¿Y qué cosa sembramos? La buena semilla, la buena noticia. Le comunicamos a la gente de que hay salvación del pecado de la caída de Génesis capítulo 3, que los problemas que tiene en su vida es porque su tendencia es el pecado, le gusta el pecado y piensa que es normal. Y el Señor enseña que la buena semilla, que la semilla que está sembrando, es justamente la buena noticia. Y todos son sembradores, pero el Señor es el sembrador principal. Todos los cristianos son sembradores, Mateo 28, 19 al 20. Y respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Eso está hablando de la parábola del sembrador. El que siembra la palabra es el sembrador.
y el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. O sea, de este sembrador está hablando el Señor. Él es el sembrador. El creyente es el sembrador que lleva también el Evangelio. Dios es el sembrador, el trino Dios es el sembrador. Por eso su obra completa se ha dado cuando Cristo vino. Luego murió, resucitó y dejó su Espíritu Santo con nosotros, de tal modo que podemos orar al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Pero qué es la semilla? La semilla es la buena noticia del que habla el mismo Marcos al iniciar su Evangelio. Lo vimos en el primer sermón titulado Las Buenas Nuevas. Cuando él dice el principio del Evangelio de Jesucristo, el inicio de la buena noticia es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, el cual es el Hijo del Hombre, y es Dios también y es hombre también. El Evangelio significa la buena noticia, el ministerio de salvación del Señor Jesucristo es la buena noticia, su venida, porque Él es hombre y es Dios. El ministerio del Señor Jesucristo es la buena noticia, que es hombre y Dios a la vez. Esta es la semilla. No hay esperanza para la persona que le libre de la tendencia de hacer el mal en ella. No hay. No hay nadie que le puede librar de eso. Porque como Pablo dice, en mí está el hacer el bien, pero por hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconocía esa lucha dentro de él y es la lucha que hay en las personas. Y si se trata de eso, delante de Dios nuestros corazones van. Él sabe cuánto pecado mora en nosotros. Y no podríamos estar un segundo en su presencia. Pero Él ha mandado al Señor Jesucristo para morir, recibir el castigo en nuestro lugar. El castigo que de Génesis 3 nosotros merecemos. Solo por creer, no hacemos nada, por gracia, solo por creer en el Señor Jesucristo. La semilla es el Evangelio, y en 1 Pedro 1, 22 al 25 dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que no solamente es la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús, de la caída que nos libra a nosotros, sino la misma palabra de Dios, las mismas escrituras, nos han sido anunciadas para nuestra propia edificación y para que podamos vivir en bendición. La semilla es Cristo mismo. Lucas 4, 16, 22. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Cristo es la semilla. Él lo afirmó, dijo: hoy mismo se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Esa es la semilla que el sembrador salió a sembrar, es Cristo, el que libra del castigo del pecado de la caída con el cual nosotros nacemos desde que somos bebés, y si no tenemos a Cristo vamos a ir al infierno. Pero si tenemos al Señor Jesucristo nos espera la gloria, con el Señor para siempre. Y luego habla la parábola y el Señor empieza a interpretar la parábola y habla de 4 terrenos. Una parte de la semilla cayó junto al camino, Marcos 4, 4, 15, Mateo 13, 4 y 19. Está también en Lucas la parte paralela. La otra parte cayó en pedregales, Marcos 4, 5 al 6. La otra parte cayó entre espinos, Marcos 4, 18 y 19. Y la otra parte cayó en tierra buena, Marcos 4, 8 al 9.
Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Marcos 4:4. Mateo dice, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y Lucas dice, y los de junto al camino son los que oyen, y viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son los que son un terreno como junto al camino. La semilla está por encima de la capa de la tierra y no por dentro. Como ya dijimos antes, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra el evangelio. Y estos son los que están junto al camino. La semilla no brota porque no tiene tierra que la cubre. Los nutrientes de la tierra están allí, pero están compactados. Pues esta tierra está destinada para ser camino y no terreno de cultivo. En otras palabras, el propósito de este tipo de tierra es diferente al propósito del sembrador. Son almas endurecidas, desprovistas de percepción espiritual, en quienes se siembra la palabra. Esta clase de personas reciben la semilla por el oído, pero de ello no brota la vida. Mi pastor solía decir, cuando era jovencito, algunas personas tienen un tubo que tienen de aquí a aquí. Cuando escuchan, entra por aquí y sale por aquí. Dije, qué lindo fuera que tengan un tubo de aquí a aquí, que cuando escuchan, entra por la cabeza y entra al corazón. Estas personas pueden ser religiosas, asistir regularmente a la iglesia, pero la verdad que oyen nunca llena el alma de temor reverencial y grandeza espiritual. La verdad no tiene ningún significado espiritual para ellos. Al contrario, como la verdad está junto al camino, la verdad es arrollada por las ruedas del mundo y del placer. Así es una persona que escucha la palabra y es un terreno cuya semilla cae al lado del camino. La semilla no puede penetrar ni germinar porque no entienden la palabra del reino. La semilla no surte efecto alguno en ellos porque su corazón es como una carretera. Su superficie es dura. Nada puede hacerle ninguna impresión. Una dura costra de irreflexión impide que la semilla sea recibida. ¿Ha visto cómo construyen esas carreteras? ¿Ha visto cómo reparan la Broad Road? Le ponen asfalto, subcapas tratadas, compactadas, con considerables incrementos y calculan además la diferencia de pesos. Y por eso tenemos weight stations para probar el peso de los camiones para ver si está admitido que lleve ese peso en las carreteras. Hermanos, si usted siembra en el asfalto, no va a crecer. Cualquier semilla que ponga del asfalto o al lado del camino de la Broad Road, al lado del asfalto, no va a crecer. Así es el corazón de aquel cuya vida es como una semilla que ha caído al lado del camino. Como la semilla no puede penetrar, está expuesta a las aves, o sea, los agentes del mal, del diablo lo arrebatan. Satanás les presenta las cosas que este mundo ofrece y los placeres de su carne, y el evangelio no produce efecto en esa vida. Como esa semilla no puede penetrar, esa semilla está expuesta, viene el diablo, le muestra el mundo, le muestra la carne y le quita esa pequeña creencia de su corazón y esa persona nunca se salva. Conoce la verdad, ha escuchado la verdad, pero no ha dejado que se arraigue la verdad porque es como un terreno al lado del camino. Porque este tipo de persona no entiende. Es muy posible que esta persona, tipo de persona, ha sido golpeado o muy golpeado en la vida, que ha sufrido mucho. Presupone los resultados de las acciones, pero después que la oyen, dice la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Si la verdad o el evangelio fuese recibida por él o por ella, esto quiere decir que una vez que la verdad es entendida y recibida con fe, estaría fuera del alcance de Satanás. Por cuanto probablemente ha sufrido en la vida, por tanto cree que no hay nada bueno que le pueda suceder como persona.
esta persona ha perdido totalmente la confianza en sí misma, en los otros y más importantemente en Dios. Esta persona ha perdido la fe. Esta persona ha perdido la esperanza. Esta persona ha perdido el amor. Por eso su calidad de ser humano delante de Dios es como un terreno al lado del camino. Viene el malo y lo arrebata. El malo puede usar un amigo, un pariente, un trabajo, un jefe, una novia, un novio o cualquier persona que tiene influencia en su vida, una cosa del mundo, los deseos de su propia carne para alejarlo de Dios. El enemigo se lleva su vida espiritual y lo vuelve religioso. No uno que cree en el Evangelio, en la salvación del efecto de la caída de Génesis capítulo 3. Y por eso dice el Señor cuando interpreta esta parte de la parábola, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. El siguiente versículo dice, otra vez cayó en pedregales, dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Mateo dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y Lucas dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, según creen por algún tiempo. En el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, la semilla ha sido recibida, pero no echa raíces. Marcos dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Ha estado encima de la tierra, luego dentro de ella, pero no ha crecido hacia abajo. Tiene tierra, pero no profunda, no suficiente para que la semilla del reino y el evangelio germine. Inmediatamente germina, esta no puede arraigar, pues se encuentra piedra dura. Estas son personas entusiastas que se conmueven con mucha facilidad. Estas personas entienden la palabra de un modo superficial, por lo cual su fe es débil. El texto dice, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero para ellos es cumplir formas, todas las cosas les interesan por la superficie, no entienden que es renacer de la simiente incorruptible. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos de la simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, o nacer de nuevo, como dice Juan 3:3, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No está enfocada en la raíz del asunto, en otras palabras, no están entendiendo el reino, el evangelio, la buena noticia. Sus impresiones son transitorias y cuando vienen las tentaciones y la persecución, pronto se vuelven atrás. Es la falta de profundidad en la fe y el carácter. La semilla germina, pero no puede arraigar, porque entienden la palabra, pero superficialmente. En los pedregales la tierra no tenía profundidad, está abajo. Se hallaba además más abajo la roca dura e impenetrable de las pruebas y tentaciones. Y Marcos dice, pero no tienen raíz en sí, que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, qué bendición fuera si tan solo esta semilla tuviese profundidad. ¿Por qué es este tipo de persona así superficial? Probablemente viene de una familia destruida, criado en una familia de situación difícil,
La sobrevivencia los vuelve así. No les da el tiempo para pensar en lo profundo. Su confianza ha sido traicionada. Por tanto, no cree que debía dársele seriedad a las cosas. Está listo para saltar del barco cuando se hunde. Solo les gusta vivir en la zona de confort. ¿Y qué es lo que pasó? Por la superficialidad, la misma se expone a ser una semilla secada. Su vida espiritual se seca cuando no profundiza en el conocimiento y en el carácter del Señor Jesucristo. Una persona seca es esta que nunca puede satisfacer su sed espiritual. Por eso el Señor, cuando interpreta esta parte, dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No resisten el sufrimiento. El versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Mateo dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La semilla echa raíces, pero no lleva fruto. Ha estado encima y adentro, en la capa de la tierra donde puede crecer, ha crecido hacia abajo, pero no puede crecer hacia arriba. Y la parábola continúa: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Consume los nutrientes de la tierra, pero para nada. O sea que no hay fruto. Y estos son los que oyen la palabra. Tiene raíces y tierra donde expandirse, pero los espinos no le dejan desarrollarse. Son personas preocupadas en todo tipo de asuntos materiales, de cosas materiales. Son personas preocupadas de todo lo material. Y la verdad no surte efecto. Los afanes de este siglo, dice, o sea, demasiados asuntos. La atención ansiosa e inquietante puesta en los negocios de esta vida, que son legítimos, como en Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo. Este tipo de persona es como un terreno donde cae la semilla y le van a ahogar los espinos. Es una persona que se afana por todo, anda tras los asuntos de este mundo. Solo le gusta el dinero, solo le gustan las propiedades, le gusta la riqueza, la acumulación de riqueza. Cualquier otro asunto, la vida social, los asuntos de esta vida. Y el engaño de las riquezas, dice, acumulación de riquezas. Son las riquezas acumuladas como resultado de los afanes y cuidados mundanos. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El Señor no está condenando la riqueza. Aquí está mostrando que hay personas que confían más en su dinero que en Dios. Y estas personas no pueden entrar al reino de los cielos porque es una semilla que cae en un terreno donde hay espinas. Y esas espinas es ese propio dinero que tanto aman. Y el Señor dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Las codicias de otras cosas, placeres temporales, son los deleites de la prosperidad mundana. Lucas 8:18. La semilla no produce fruto porque le interesa más lo material, aunque entiende el reino y el evangelio. Dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tipo de persona entiende el reino, conoce el evangelio, pero no lleva una vida de prioridades. Sus intereses materiales y familiares y otros no le permiten dar fruto. Anda ocupado en todo. Pero también anda por la iglesia, sabe bien las cosas, cómo funciona la iglesia, sabe todo bien.
pero su corazón no está en el Señor. ¿Por qué estas personas son así? Son tan mundanas. Porque aman más el mundo y los placeres de la carne, no la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Probablemente han sufrido mucha carencia en sus vidas y tal vez creen que deben premiarse con aquel famoso dicho que el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas: comamos, bebamos, que mañana moriremos. Muchos viven con esa filosofía del placer que el apóstol Pablo dice. Hermanos, esto particularmente nos ataca a la comunidad latina, porque venimos de comunidades pobres. Cuando llegamos a Estados Unidos y empezamos a tener dinero, casi decimos esto en otras palabras: comamos, bebamos, que mañana moriremos. Cada uno tiene su estilo. Dice, el viernes es de soltero, no soy casado, y quiere divertirse el viernes. Otras culturas dicen, la mujer es de la casa y el hombre es de la calle. Justificaciones de cada cultura para amar al mundo. Porque no se han rendido ante Dios, viven para sí mismos, porque no entienden al Señor Jesucristo como Señor de su vida. ¿Qué pasó? Está ahogado. Todos los intereses materiales no permiten que el Evangelio entre en el carácter y el conocimiento de la persona. Está ahogado. Un ahogado no recibe la luz del sol, no produce fruto espiritual. Mi amigo, no seas una tierra en las espinas. Un terreno que nunca madura, que nunca está listo para la semilla del Evangelio. Y el Señor dijo, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Estos son los que fueron sembrados en tierra buena, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y 100 por uno. Lucas dice, más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto de perseverancia. La semilla tiene raíz profunda y mucho fruto. Y estos son los que fueron sembrados en tierra buena. La semilla ha estado encima y adentro de la capa de tierra ha crecido hacia abajo y ha crecido hacia arriba. Ha visto las estaciones, ha dado su fruto a su tiempo. Son aquellos que han entendido el Evangelio y el reino. La palabra se ha afianzado en el alma, llenado la mente, el corazón, la conciencia y la voluntad. Y los que oyen la palabra y la reciben son estos. La palabra de Dios es entendida y preferida. Prefiere la palabra de Dios. La palabra produce fe que nos une más a Cristo y al servicio que glorifica a Dios y beneficia a los demás. La tierra da su fruto en proporción a la disposición de nuestro corazón. Y dice, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. También lo dice en Lucas 8:15. Cuando los creyentes perseveran hasta el fin. La semilla produce fruto porque ha entendido el reino y el Evangelio y lo practica. Este tipo de terreno está preparado. Le habían quitado las piedras y los espinos. Alguien tuvo que haber preparado el terreno. El que llama es el Espíritu Santo y convence de justicia, juicio y pecado. ¿Por qué se entienden el reino y el Evangelio? Es posible que porque han estado buscando a Dios de niños, han sido enseñados en la palabra de Dios, alguien les ha hablado del Señor, a través del testimonio han sido preparados para recibir la palabra de Dios. La constante influencia de la palabra de Dios de alguien a su lado ha hecho el trabajo de predisponerlos para la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Dio fruto. ¿Cuánto has entendido? La palabra da fruto positivo y permanente. Y la raíz significa que hemos crecido hacia adentro y el fruto hacia afuera. Al cristiano se le conoce por sus frutos. Mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores,
mejores esposos, mejores esposas, etc. Al cristiano se le conoce por sus frutos. Siempre lo digo, no voy a cansar de decir. Si tú eres el mismo papá de hace años y de hace un año no has mejorado nada, no has hecho nada, no estás dando ningún fruto. Si tú eres la misma mamá y no has mejorado en nada de hace un año, no estás dando ningún fruto. Si tu carácter sigue el mismo, no eres bondadosa, no eres más templada, no tienes más paz, no tienes más paciencia, no eres más buena, no has mejorado en nada en un año, no has dado fruto. Tal vez no has decidido bien por Cristo. Tal vez solamente te has adscrito a la iglesia, pero no has entregado tu corazón al Señor. Porque al cristiano se le conoce por sus frutos, no por lo que dice, sino por lo que hace, por lo que vive. Y este es la semilla que ha caído en un buen terreno. Y esto es lo que dice el Señor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Y más tarde el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, pero también el fruto del Espíritu es gozo, dice, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué tal? Esa es la persona que ha recibido el Evangelio y en su vida germinado la semilla del Evangelio. Ese es el terreno fértil. El Señor se sienta cerca de la orilla en el mar de Galilea y empieza a enseñar a la multitud usando parábolas. Les narra la parábola del sembrador y los discípulos preguntan el significado de la parábola. Los creyentes son partícipes de la siembra, así como el Señor Jesucristo, aunque no todas las personas reciben la buena noticia auténticamente para producir los frutos del Espíritu Santo. El que escucha la buena noticia no siempre está dispuesto a seguirla, aunque la entiende. El Señor se sienta cerca de la orilla en el mar de Galilea y narra la parábola del sembrador. Los discípulos preguntan el significado de la parábola. El Señor explica la parábola del sembrador, indicando que el que predica la buena noticia es el sembrador y que los oyentes son como los terrenos donde cae la semilla. Terreno junto al camino, terreno pedregoso, terreno espinoso y buena tierra. El trino Dios siembra. El Señor Jesucristo vino a sembrar la buena noticia, la que presenta con la parábola del sembrador. Los creyentes son partícipes de la siembra, así que el Señor Jesucristo, y no todas las personas, así como el Señor Jesucristo, y no todas las personas las reciben auténticamente para producir frutos del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo presenta la buena noticia narrando la parábola del sembrador. Y el que la escucha no siempre está dispuesto a seguirla, aunque la entienda. Podemos decir que aquella semilla que cae junto al camino es el oyente de corazón cerrado. Y aquella semilla que cae junto a pedregales es el creyente de corazón, o el oyente de corazón emotivo. Aquella semilla que cae entre espinos es el oyente de corazón descarriado. Aquella semilla que cae en buena tierra es el oyente de corazón entendido y constante. Esta es la parábola del sembrador que el Señor ha enseñado. La pregunta es, ¿qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno eres tú? Es muy posible que seas un oyente de corazón cerrado, o un oyente de corazón emotivo, o un oyente de corazón descarriado. Pero Dios quiere que seas un oyente de corazón entendido y constante. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Gracias por esta parábola que nos habla acerca de la extensión de aquellos que has dicho cuando tu madre y tus hermanos te han venido a visitar, que los que hacen tu voluntad son tu familia. Y inmediatamente empiezas a enseñar esta parábola del sembrador, mostrándonos cómo quieres extender esta familia. Pero no todos los que escuchan tu palabra, Señor, realmente la oyen. Y por eso has contado esta parábola. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy, que muchos sean terreno fértil para el Evangelio.
que dejen de ser oyentes de corazón endurecido, que dejen de ser oyentes de corazón emotivo, que dejen de ser, Señor, oyentes de corazón descarriado, y que sean oyentes de corazón entendido y constante. Y que el día de hoy vengan al conocimiento de tu verdad por el convencimiento de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si al día de hoy has sentido, y probablemente el Espíritu Santo ha convencido tu corazón. Tenemos un salón aquí a la izquierda, este lado, a tu derecha. Te esperamos allá para que le entregues tu vida al Señor Jesús. Pero si también el día de hoy te has dado cuenta que necesitas reconciliarte con Dios, porque no habías estado haciendo lo que debes hacer, te esperamos allá para orar y para que te reconcilies con el Señor. Amén. Así que vamos a darnos un abrazo de paz y compártele la parábola del sembrador a quien encuentres en tu camino en esta semana. Que el Señor le bendiga, hermanos.